Comenzamos la segunda parte de la jornada, Pensar la violencia en las escuelas. La autoridad vamos a tratar de pensarla desde diferentes perspectivas y en principio vamos a tomar una gran pregunta que todos tenemos, que es ¿qué es la autoridad? Me interesa retomar esta idea planteada por Miriam Revolt en la revisión que hace de la noción de autoridad que plantea George Agamben, porque ella piensa la idea de la autoridad desde una perspectiva muy interesante que nos va a permitir a nosotros poder comprender qué es lo que pasa dentro de las escuelas. Una de las cuestiones más importantes que plantea de entrada Miriam Revolt es que en esta época llamada posmodernidad, en términos de caída de valores, hay una clara... un claro rechazo hacia todo lo que tiene que ver con la disimetría social. Esta idea, esta pasión igualitaria, esta pasión por el igualitarismo, en realidad no se desarrolla ni tiene su asidero solamente en nuestro país, sino que la vemos fuertemente desarrollada en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Hay esto que yo nombro como pasión igualitaria, y en realidad la dificultad que tiene esto es que confunde dos ideas muy fuertes. Una tiene que ver con la igualdad ante la ley y otra tiene que ver con la igualdad en los roles sociales. Pero hay un problema con sostener que somos todos iguales en términos de lo que debemos cumplir con roles sociales. En tiempos de igualdad, los hombres no tienen ninguna fe unos en otros, a causa justamente de su similitud. Por ese motivo, plantea Miriam Revolt, la razón está del lado de la mayoría. Lo que impera en esta época es la tiranía del gran número. Fíjense, ella señala la tiranía del gran número como fuerza de autoridad. Es un planteo político, porque en realidad la tiranía del gran número asociada a la fuerza de autoridad tiene que ver con pensar, por ejemplo, en la opinión pública, o tiene que ver con los resultados de una elección mayoritaria. En fin, tiene un correlato político muy importante. Entonces, claramente, la experiencia no es un valor que en la actualidad un sujeto pueda detentar cuando se planta frente a otro diciendo que tiene razón y que ese planteo tiene fuerza de autoridad. Esta idea de la fuerza de autoridad es algo que en la actualidad cuesta mucho vincularlo a esta noción de experiencia que plantean estos filósofos. ¿Por qué ocurre esto? Porque se ha modificado un correlato lógico vinculado entre lo que es el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. Vamos a tratar de pensar por qué se ha modificado este correlato lógico entre el pasado y el futuro. Una de las cuestiones que es importante plantear es que el espacio de experiencia, o sea, todo lo que implica el enriquecimiento del sujeto, se produce a partir de adquisiciones que se dan solamente en un correlato desde el pasado. Es decir, es el pasado el que permite incorporar esa experiencia y reconquistarla para poder desarrollar las acciones en el presente. Es sobre la experiencia del pasado que yo desarrollo mis acciones en el presente. Esas acciones que yo desarrollo en el presente en algún momento se imponen y de alguna manera se transforman en usos y costumbres. Entonces, a partir de esto, el uso y costumbre basado en la experiencia genera un horizonte de expectativa, porque ese uso y costumbre permite visualizar que hay algo por venir, hay una anticipación que se produce a partir de la experiencia que se desarrolla en la actualidad. Otra idea que me interesa desarrollar, muy actual, es una idea que el sujeto tiene en la actualidad, que es la de la autoinstitución. ¿Qué quiere decir la autoinstitución? Autorizarse a sí mismo. Esta combinatoria compleja entre lo que tiene que ver con el autorizarse a sí mismo, con no necesitar de otro que habilite esta autoridad y con no basar la autoridad o la fuerza de autoridad en ninguna experiencia más que en el autorizarse a sí mismo, cobra un valor muy relevante, muy fuerte en esta época, asociada a esto que dije al principio, con la pasión por el igualitarismo y por el somos todos iguales. ¿Qué genera en el sujeto esta confusión? En el sujeto lo que rápidamente se produce es que el sujeto se desprende de su pasado.
el presente aparece como algo anónimo e insatisfecho, y por último, algo muy importante es que el futuro aparece incierto y carente de garantías. Esta idea es un conjunto que produce este sujeto posmoderno, que no valora el pasado, que no le interesa el presente porque es absolutamente insatisfactorio y pierde toda perspectiva del futuro porque en realidad sobre el futuro no sabe nada. Una de las consecuencias directas de lo que estoy planteando es que el hombre vive una dimensión de incertidumbre en esto. Y de alguna manera es una dimensión de incertidumbre inconsciente, porque en realidad no está pensando claramente que está desestimando el pasado y que ese pasado, al ser desestimado, no va a tener ninguna incidencia en sus acciones del presente y por ende va a perder toda perspectiva de futuro. Esto lo transforma al sujeto en un sujeto depresivo, falto de motivación, y que es el típico sujeto de la posmodernidad. El sujeto de la actualidad, el hombre actual, es un sujeto depresivo, falto de motivación, y como no basa su experiencia actual en las vivencias del pasado, el pasado es obsoleto y hay que degradarlo y hay que desestimarlo, entonces vive una dimensión muy compleja que lo lleva justamente a generar una psicopatología como podrían ser los procesos depresivos, las faltas de motivación, todo lo que tiene que ver con las alteraciones del pensamiento, la voluntad, la atención. Fíjense los correlatos que a partir de esto empiezan a aparecer y son transmitidos a los chicos. Si el hombre posmoderno en la actualidad es un hombre depresivo, que no cree en el pasado, que no cree que ese pasado tenga incidencia en el presente y por ende no la va a tener en el futuro, esto es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Por lo tanto, nuestra palabra como adultos no tiene esa fuerza de autoridad. Para concluir, vamos a decir que la autoridad tiene una dimensión temporal. Lo que yo rescato de esta filósofa Miriam Revolt, que les nombré al principio de esta conferencia, es la dimensión temporal que debiera tener la autoridad. Si hay algo que en la actualidad falla para poder pensar la noción de autoridad, es que ha perdido esa dimensión temporal. Y efectivamente nosotros tenemos que rescatar la dimensión temporal de la autoridad porque justamente es lo que diluye esa sensación que hay siempre que se habla de autoridad basada en una cosa conservadora, vinculada en general al autoritarismo, vinculada a los procesos dictatoriales. Justamente la dimensión temporal que tiene la noción de autoridad es lo que rompe esto que Miriam Revolt denomina como conservadurismo nostálgico. ¿A qué me refiero con esto? La dimensión temporal permite pensar la noción de autoridad como el elemento que habilita a otro en su hacer y decir. Es decir, la diferencia que hay entre la autoridad y el autoritarismo es que el autoritarismo avasalla al otro, no le permite ser, lo destruye. En cambio, la autoridad en esta dimensión temporal lo que hace es habilitar al otro para que el otro sea, para que el otro produzca, para que el otro pueda ser. Y esta dimensión temporal, Miriam Revolt la plantea desde tres perspectivas. Por un lado, habla de un pasado como experiencia del origen, de donde se van a construir justamente todas estas experiencias que van a enriquecer al sujeto. El presente como campo de acción de esa experiencia, es decir, el presente como un espacio en donde ese sujeto va a desarrollar esas experiencias del pasado. Y finalmente, ese pasado combinado con el presente va a producir esto que ella llama un horizonte de expectativa. ¿Qué quiere decir horizonte de expectativa? Que el futuro es una realización, ¿sí? Es una realización concreta de las expectativas. El futuro deja de ser incierto, porque el hombre, basado en su experiencia, sostiene en el presente un discurso de conocimiento y basado en elementos que le permiten imaginar lo que va a ocurrir y anticipar el futuro, y entonces eso modifica la relación con nuestros hijos y nuestros alumnos, porque ya no es un sujeto depresivo
e inseguro que transmite un saber, sino que es un sujeto que, basado en su experiencia, desarrolla acciones en el presente y le advierte a esos hijos y a esos alumnos que existe un futuro cierto y un futuro que permite pensar la autoridad desde otro lugar. Y como estamos en unas jornadas que intentan pensar la cuestión de la violencia dentro de las escuelas, corresponde decir que, en base a todo lo que vimos de cómo se construye la autoridad, imaginen un sujeto debilitado, depresivo, sin ninguna intención de poder recuperar el pasado como parte de la construcción de una experiencia para desarrollar la autoridad en el presente. Imagínense qué situación violenta y qué situación de tensión genera en el otro, porque niños y jóvenes están frente a alguien que directamente desestima su propia experiencia como un elemento de conocimiento y de transmisión. Así que, sin duda, esto genera muchísima tensión dentro de las organizaciones escolares, y no podemos desconocer que los adultos en muchas ocasiones somos quienes generamos en los alumnos niveles de tensión que pueden terminar luego, si no son contenidos y pensados de un modo lógico, en hechos de violencia. Para cerrar, agradeciéndoles muchísimo todo este tiempo de atención, sé que hemos desarrollado un tema muy complejo. Para cerrar, les quiero leer una cita de este libro de Miriam Revol, que dice: el tiempo es la matriz de la autoridad, así como el espacio es la matriz del poder. El carácter temporal de la autoridad hace de ella una dimensión insoslayable del lazo social. ¿Por qué? Porque asegura la continuidad de las generaciones, la transmisión, la filiación, y a la vez rinde cuenta de las crisis, discontinuidades y rupturas que desgarran el tejido y la trama de ese lazo social. Bueno, les agradezco muchísimo y espero que hayan aprovechado este espacio, y nos vemos en un rato para continuar con la jornada. Muchas gracias.